Pero no estamos con Lucila De Ponti, quien ha tenido la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio. Diputada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, 70 años y que hay un legado bastante pronunciado en cuanto a lo político, pero sobre todo en estos tiempos de feminismos también se pueden hacer paralelismos con los tiempos de Eva Perón. Sí, seguro. Creo que Evita tuvo la virtud y sobre todo ha dejado la enorme huella de abrir derechos, de ampliar derechos para sectores sociales que a quienes no les eran reconocidos sus condiciones de ciudadanía en términos del acceso a los derechos mínimos. Y ha sido para el pueblo en general, para los humildes en general, un parteaguas, digamos, en la historia de la Argentina y también para las mujeres, por supuesto, en un sentido más específico, siendo ella también quizás la primera mujer en Argentina que asume un rol de tanto protagonismo, incluso sin ocupar ningún cargo, sin ser, digamos, ni parte del Ejecutivo ni del Legislativo, simplemente era Evita, la compañera de Juan Perón y no era una primera dama convencional, sino que por el contrario fue sobre todo una militante política que llevó adelante y empujó con muchísima fuerza estos procesos de transformación que para las mujeres significaron evidentemente un antes y un después, más allá de hechos puntuales como puede ser la ley del voto femenino y algunas otras conquistas legales o institucionales en términos de derechos, sí para el rol de las mujeres en la sociedad y en la historia, Eva significa evidentemente un punto de inflexión. Mucho estigma pesó durante mucho tiempo en la figura de Eva Perón y que hoy, yo no sé si decir que ha sobrevivido todo ese cúmulo de estigmas a lo largo del tiempo, a lo largo de estas décadas, o hoy se han visibilizado mucho más, qué sé yo, se me ocurren aquellas personas que no son casadas y que son casadas en segundas nupcias, estigmatizadas. Madres solteras, estigmatizadas. Hoy quizás de una forma más liviana, pero en los 70, en los 80, ser madre soltera, ser casada en segundas nupcias, como se decía en ese momento, era muy pesado y muy difícil de llevar, y Eva lo llevó. Sí, Eva vivió en carne propia muchísimos estigmas sociales, como vos decís, dónde ella nace, en qué familia, cómo es su historia, digamos, con respecto a sus padres. Una mujer que tiene un origen humilde y que además elige desarrollarse en una profesión, la de actriz, que también era, digamos, no era considerada como un trabajo honorable y de cualquier manera Eva, bueno, siguió su vocación y llevó adelante una carrera artística y después, bueno, todo su rol político, donde también Eva fue muy resistida y también estigmatizada, porque para la mayoría de los hombres que en ese momento eran quienes monopolizaban la posibilidad de hacer política, que viniera una mujer a mandarlos y de la forma en la que ella lo hacía, porque también Eva tenía, digamos, una rebeldía y un coraje muy importante para plantearse frente a los límites que le querían imponer. Y bueno, evidentemente esto generó muchos odios, como vos decís, Eva fue una mujer amada por su pueblo y a través de la historia, porque ha trascendido, digamos, hasta el día de hoy, pero también odiada por aquellos a quienes vino a cuestionarle sus privilegios, ¿no? Que podían ser estos hombres de la política que no querían que allí hubiera mujeres, o también personas de la política que no querían que la política estuviera protagonizada por los humildes. Y bueno, eso también es parte del valor, digamos, de lo que significa Eva para la historia. Es totalmente contrafáctico lo que voy a decir y es totalmente improbable porque es traer un hecho anterior a un hecho actual y nadie sabe cómo se desarrollaría eso, pero Eva estaría en cualquier plaza hoy gritando por derechos. Por supuesto. Me parece que es fundamental tener que quienes militamos hoy para seguir o elegimos la política para seguir construyendo un país más justo, más igualitario, estamos casi obligados, digamos, a mirarnos en el espejo de lo que fue la historia de Evita, que fue una persona que constantemente toda su acción y su práctica estuvo dirigida a poder terminar con las desigualdades y las injusticias. Y bueno, nosotros tenemos que pensar en qué sociedad vivimos hoy y realmente vivimos en una sociedad con mucha pobreza, con mucha indignidad para muchos sectores de la sociedad y que todavía faltan muchísimos derechos por conquistar. Si bien, por supuesto, a lo largo de la historia las cuestiones han ido cambiando, digamos, las instituciones han protegido más aspectos de la vida social si los comparamos con respecto a mediados de los años 40,
cuenta, pero que sí nos falta muchísimo, y también, así como el modelo económico se ha ido transformando, ha transformado el lugar que los trabajadores ocupan, digamos, en este marco, y ha generado mayores dificultades para acceder al conjunto de los derechos. Y creo sin ninguna duda que hoy EVA estaría, por supuesto, siendo una parte fundamental de un proceso de transformación histórico que todavía está inconcluso y que tenemos que seguir llevándolo adelante. ¿Cuál es la velocidad, iba a preguntar, con la que vivió Eva? Eva murió con 33 años. Es para mí inmedible todo lo que se hizo en tan poco tiempo, porque iba a decir vivió 33 años. No, lo conoce a Perón cuando tenían, creo que 20 y pico, no recuerdo. No recuerdo, pero fue a una velocidad enorme todo su construcción. Sí, evidentemente, digamos, fue una vida muy vertiginosa, en la cual ella ocupó un rol muy protagónico en el marco de un proceso también de transformación muy profundo de la Argentina. Claro. Y bueno, y esto tuvo que ver, digamos, con la dinámica de su vida y cómo podemos pensar que en una vida tan corta se haya podido lograr tantas transformaciones positivas para nuestro país. Y bueno, creo que hay personas en la historia que obviamente son pocas y que están de alguna manera destinadas, digamos, a ocupar estos lugares y que deciden hacerlo. Y bueno, me parece que Eva es un ejemplo de esto, y cuando uno analiza, digamos, cómo ella también asumió ese lugar en el cual la historia la puso, bueno, me parece que allí había una mujer de convicciones muy fuertes, de mucho respeto y de mucho raigambre con su pueblo, con sus orígenes, con lo que ella venía a representar, y mucha conciencia de que tenía que hacerlo. Y bueno, me parece que es realmente una figura admirable, digamos, más allá de que yo soy peronista y como militante, digamos, Eva para mí es alguien muy amada, pero más allá de eso, creo que Eva es un ejemplo, digamos, y realmente una figura histórica que puede ser analizada y que puede ser reconocida por el conjunto de los sectores de la sociedad, más allá de cuál bandera política levantemos. ¿Era feminista sin saberlo, Eva? Sí, claro, creo que en ese momento había una discusión, y que también siguió muchos años después de su muerte, que tenía que ver un poco con que el feminismo venía desarrollándose más en otros ámbitos o con mujeres que tenían algunas reivindicaciones específicas, muchas de las cuales Eva asumió, pero que a veces estaban más vinculadas a movimientos de izquierda, digamos, a otros sectores políticos, y que también en algún punto les costó, digamos, asumir al feminismo argentino la figura de Eva como una mujer trascendental, digamos, también para la historia del movimiento de mujeres. Pero creo que hoy está saldada esa discusión. Creo que es un debate que está saldado hoy, que hoy lo que podemos ver es que Eva es valorizada, digamos, y reconocida como una mujer que transformó la historia de todas las mujeres en Argentina, más allá de los colores políticos, y que por supuesto que era feminista, digamos. Eva, más allá de que ella en algunos discursos se nombraba como feminista, si bien intentaba como diferenciarse un poco, ella quería, bueno, un feminismo del pueblo, no un feminismo para todas las mujeres de a pie, para todas las mujeres en sus casas, para todas esas costureras a las cuales ella les dio una máquina de coser para que pudieran dejar de coser a mano, ¿no? Y que pudieran mejorar sus condiciones de trabajo. Eso era Eva, digamos, la conquista de los derechos para todas las mujeres. Y bueno, y por suerte creo que las nuevas generaciones hemos podido saldar ese viejo debate, que me parece que era un poco también infructuoso. Vamos a cambiar de tema, creo que hablaríamos de Eva mucho tiempo, pero vamos a cambiar de tema. Durante la semana, periodísticamente se habló de un posible cambio de fecha de elecciones para 2023. ¿Hay alguna perspectiva desde tu punto de vista? ¿Es probable, es posible que se lleve adelante esto, o la provincia de Santa Fe va a venir respetando el esquema de elecciones que viene respetando, digamos, atado al calendario nacional? Mira, no hay definiciones todavía por parte, digamos, de la Secretaría Electoral, del gobierno, que es quien tiene que fijar la fecha, que de cualquier manera tiene una restricción, digamos, que está puesta por la Constitución, y que entonces no va a haber demasiadas modificaciones. Yo creo particularmente que el cronograma electoral va a ser parecido, digamos, similar a cómo ha sido en los últimos años, sobre todo en lo provincial. Bueno, después en lo nacional es otra decisión que tiene que tomar el gobierno nacional,
pero me parece que no va a haber demasiadas modificaciones con respecto a esto. Podrá ser un poquito antes, un poquito después, pero que más o menos vamos a tener en los primeros meses del año las primarias, serán en el mes, alrededor del mes de abril, y en junio las generales. Me parece que sin tener ninguna confirmación oficial, entiendo que ese va a ser el cronograma que se va a respetar. ¿Es muy temprano en el año para hablar ya de elecciones? ¿Crees que hay atenciones puestas o energías puestas en otro lado? ¿O todo el tiempo está como latente el tema y se va monitoreando? Bueno, si bien es un tema que siempre una discusión que está presente, a mí me parece que hoy estamos viviendo un momento difícil, muy crítico, digamos, desde lo económico y también desde lo político, donde la prioridad, creo que en quienes ejercemos la función pública, tiene que estar puesta en ejercer nuestro trabajo con muchísima responsabilidad para poder llevar certidumbre a la sociedad y también para poder trabajar en que las condiciones de vida no se vean tan afectadas, digamos, y que podamos proteger los derechos y la dignidad de cada familia argentina, que no tenga que estar, digamos, tan a la deriva en términos de cómo planificar su economía doméstica o con tanta incertidumbre respecto de sus ingresos le alcanzan o no para llegar a fin de mes. Me parece que estas son las preocupaciones que hoy nos tienen que ocupar con más tiempo y con más energía, y que en última instancia también si nosotros podemos realizar de una manera efectiva y de una manera fructuosa este trabajo, bueno, después el debate electoral viene también solo, y creo que ahí es donde la sociedad puede elegir entre quienes han cumplido con sus expectativas y que los discursos se han también transformado y verificado en acciones y en prácticas, y quienes no. Entonces a mí me parece que sobre todo quienes tenemos hoy una función pública tenemos que enfocarnos muchísimo en trabajar para mejorar las difíciles condiciones de vida que hoy estamos atravesando como sociedad. Hay mucho tembladeral desde el gobierno nacional con el tema de inflación, con la interna política. ¿Eso se traslada a la provincia? ¿Se siente en la provincia? Bueno, como decíamos recién, me parece que la cuestión, sobre todo desde la perspectiva económica, si bien todo está vinculado, digamos, si lo que sucede en la macroeconomía tiene que ver con lo que sucede también en la política, pero bueno, me parece que eso atraviesa y afecta a toda la sociedad, digamos, en todo el territorio argentino, y bueno, y creo que tiene que estar puesto ahí la energía para poder resolver o, por ejemplo, para poder desempeñar y desarrollar en estos meses que quedan del año un plan antiinflacionario muy fuerte y contundente que pueda proteger los ingresos de los argentinos, que pueda establecer determinados límites y determinadas directrices sobre las cuales caminar. Me parece que esas cuestiones que sí afectan al conjunto de la sociedad tienen que ser las principales. Después las cuestiones de la política me parece que hay que resolverlas buscando poder tener con claridad la certeza de que la agenda principal tiene que ser la de los problemas sociales y que además necesitamos poder construir y acordar algunas cuestiones mínimas que nos permitan avanzar en la consolidación de políticas de Estado. Si nosotros tenemos un problema macroeconómico que es persistente, digamos, a través de los distintos gobiernos, bueno, necesitamos también poder construir esos acuerdos que nos permitan avanzar en políticas que trasciendan a los distintos gobiernos, por ejemplo, para recuperar el valor de nuestra moneda y para lograr resolver el problema inflacionario, ¿no? Me parece que esas cuestiones tienen que ser las fundamentales y, bueno, por ahí lo que yo espero o lo que desde algunos sectores de la política esperamos es que esta también sea el sentido y la voluntad principal de quienes hoy tienen las máximas responsabilidades, digamos, no solo en términos del gobierno nacional, sino de todos los sectores de la política. ¿En Santa Fe crees que esa discusión de la agenda o esos acuerdos de mínima están garantizados? No, creo que hay que construirlos también. Me parece que lo que hemos visto, digamos, nosotros tuvimos 12 años de un gobierno de un mismo signo político, que cambió, digamos, en el 2019 con el peronismo que recupera, que llega de nuevo al gobierno, y me parece que ha sido difícil, digamos, el diálogo entre los distintos sectores políticos, y es muy difícil cuando a veces las posiciones son un tanto arbitrarias y es muy difícil poder reconocer virtudes también en lo que se ha hecho previamente y virtudes en lo que se está haciendo ahora, más allá de siempre marcar los déficits y los errores, y que eso es normal, es digamos, natural, me parece que es natural claro. Y que va a suceder, pero tenemos que ser capaces también de poder encontrar aquellas cosas
que han estado bien hechas y poder sostenerla en el tiempo, así como es necesario que la oposición reconozca las cuestiones que se están trabajando de manera correcta en este gobierno y se puedan sostener en el próximo gobierno. Y enfocarnos quizás en que esos acuerdos sean que estén mucho más presentes, ¿no? Que sean una costumbre mucho más saludable de la política para resolver cuestiones que hace tantos años nos aquejan, como lo es, por ejemplo, el tema de la seguridad, y que yo creo sinceramente que en la medida en que que todos los sectores políticos no puedan encontrar una sintonía y un acuerdo, va a ser muy difícil resolver este problema. La última vez que habíamos hablado, Lucila, te había preguntado sobre el proyecto que impulsás respecto de las variantes en la Constitución, la reforma en la Constitución. Sí. Habíamos quedado en que había 7 proyectos, si no me equivoco. Sí, ahora hay 10, bueno, más o menos. Eso mismo iba a preguntar. ¿En qué instancia se encuentra esa discusión? Que no es para nada fina, es una discusión pesada, es una de las más pesadas. ¿En qué instancia está? Bueno, venimos llevando adelante un proceso de discusión o de justamente encontrar estos acuerdos entre los distintos proyectos. Se está trabajando, bueno, por parte de nuestros asesores, digamos, en comisiones técnicas, en la elaboración de un documento que tiene casi 90 puntos de acuerdo entre todos los proyectos, como un núcleo de coincidencias básicas que pudimos construir entre los distintos sectores políticos. Eso se está terminando en el día de mañana, así que en las próximas semanas probablemente empecemos a planificar y a desarrollar un periodo que tiene que ver con poder poner esto también a disposición de la sociedad a través de audiencias, a través de distintas instancias donde... O sea que en días más puede haber novedades. Puede haber novedades, sí, donde podamos también convocar a sectores de la sociedad civil, de la academia, bueno, los partidos políticos, todos aquellos que tengan algún interés específico en la reforma de la Constitución o que quieran formar parte de este debate van a ser convocados para que puedan conocer estas coincidencias que hemos construido en la Cámara de Diputados y también hacer sus aportes. Es mucho, sí. Son muchos 90 puntos. Me parece que alguno podría quedar en el camino, me imagino. Seguramente. Va a ser un primer encuentro, pero... Sí, seguramente, y aparte nosotros también tenemos que hacer un trabajo de consensuar esto con la Cámara de Senadores si queremos que efectivamente salga. Así que seguramente serán menos que 90 puntos, pero lo importante es que podamos construir un núcleo básico de acuerdos. No, porque me imagino a alguien sentándose a una mesa, estudiando un corpus de 90 puntos, es como, bueno, me voy a tomar un tiempo. Bueno, pero es interesante y además tiene que ver con los derechos como más básicos y fundamentales que regulan el funcionamiento de las instituciones en Santa Fe. Y por ahí parece como difícil, pero en realidad cuando te sumergís un poquito en el texto es realmente algo muy asequible y yo creo que incluso se podría trabajar en las escuelas. Me parece que es algo que es de fácil acceso para cualquier persona que le interese hacerlo. Lucila, muchísimas gracias. No, gracias a vos.